El padre Eduardo de la Serna es un referente del grupo de curas en la opción por los pobres y además un hombre que no calla absolutamente nada a la hora de responder a los sectores más conservadores de la Iglesia o al gobierno nacional en referencia a la situación económica y social. Hoy, en 40 minutos, les proponemos compartir la continuidad de un interesantísimo diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el padre de la Serna sobre la realidad social con la que convive en su iglesia en Bernal y sobre su pensamiento y acción a favor de los más necesitados. Bienvenidos a 40 minutos. Te quería preguntar, vos estás siendo como muy reaccionario, como de las voces representativas de la Iglesia, más cuestionadoras al modelo social nacional, y esto tiene que ver con tu propia naturaleza contestataria, tu propio sentido, visión de la vida y de tu formación, o tiene que ver concretamente por lo que vos viste que se hizo bien durante un modelo social nacional y estás viendo que se hizo mal, o es las dos cosas. A ver, primero yo creo que cada cosa que se analiza tiene que tener su propio método de análisis. Digo, si yo lo analizo como cura, voy a tener una mirada, que será la mirada de un cura, mirada desde el Evangelio, mirada cristiana, mirada desde la comunidad eclesial o lo que fuere. Pero también si yo miro una realidad política, la realidad política hay que mirarla desde una mirada política, desde una perspectiva política, ¿no? Es decir, vamos a pretender que la política tenga un reflejo de encarnación del Evangelio, eso es una utopía. Hacia las utopías vamos, pero tener en cuenta que en las utopías el horizonte siempre está cada vez más lejos, ¿no? Entonces, yo personalmente, como creo en un Jesús que se hace pobre, que se hace para los pobres, que quiere buena noticia para los pobres, desde ahí trato de mirar la Iglesia y por lo tanto también a veces soy crítico de la institución, dentro de la Iglesia, no desde afuera, y también miro la realidad, pero también miro la realidad desde por ejemplo, supongamos que yo fuera de izquierda, no, supongamos, pero yo me da la sensación de que los gobiernos kirchneristas eran la máxima izquierda que la sociedad argentina puede tolerar. Entonces me parece que propuestas de izquierda que vayan más allá pueden ser buenísimas, pero me parece que son irreales. A ver, estamos en un país que ganó Bussi, que ganó Rico, que ganó Patti, estamos en un país que no criticó de una y de entrada la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Entonces, pretender que en el gobierno, en el Estado, tengamos una revolución, eso me parece que es ilusorio, etc. Y por lo tanto, el Evangelio, que yo creo que es el sueño que yo deseo para el país, pero también hay que partir de la realidad, y la realidad es esta. Por eso yo me enojo mucho con muchos curas y con muchas religiosas, religiosos, monjas y laicos, amigos o conocidos, ¿no?, que fueron muy críticos del gobierno de Cristina y decían, bueno, pero por culpa de ustedes está esto ahora, háganse cargo, como dice Marquitos Peña, por culpa de ustedes está esto ahora. Mala mía te van a decir, mala mía. No, sí, lo lamento, pero mala tuya no. Hacete cargo porque por culpa tuya hoy tenemos a estos genocidas. Porque esto no es, vos hiciste un análisis político. Porque vos al decir, no, pero esto de acá era político. Estamos hablando de política, no estamos hablando de evangelio. El evangelio es la meta, es el sueño, estamos de acuerdo. Y yo tengo 234.715 cosas que criticar del gobierno anterior. Sí, claro. Pero eso sí, pero el tema está que esas 200 estaban mucho más cercanas al Evangelio que todo esto, que está mucho más cercano al infierno, ¿no? Porque es a donde está llevando al pueblo. Al pueblo está llevándolo a un infierno. La única diferencia con el infierno que tenemos acá es que hace frío. Claro. Y no podemos prender el fuego. Viviendo en calor. Y en cuanto a las acciones concretas que desarrolló el gobierno anterior, tipo programas Conectar Igualdad, que vos sos muy, digamos, afín a contarlo y a contarlo en positivo, la asignación universal por hijo, ¿cómo te encontrás vos frente a esas realidades que hoy están desapareciendo? Si hiciste que tus fieles por ahí o con quienes interactuabas vos lo supieron valorar a fondo, porque, a ver, me pasa que a muchos lugares donde voy o con mucha gente que converso dice, bueno, al kirchnerismo o al modelo social nacional que encarnaba el gobierno anterior le faltó o legitimar
o le faltó dar una vuelta de tuerca en cuanto a hacer que la gente valorara e hiciera propias esas cosas para poder defenderlas? ¿En qué punto lo ves vos? ¿Dónde te colocas vos? ¿Qué sentís que te cuenta la gente? A ver, yo creo que uno de los aciertos y el paralelo error del gobierno anterior fue, digamos, supieron hacer una muy buena explicación de todo lo que significó la dictadura, el tema de los derechos humanos, y eso llevó espontáneamente, por ejemplo, a que cuando esos ineptos que están en la Corte Suprema votaron el 2x1, la gente espontáneamente salió a la calle. Pero no supieron, me parece, mostrar el correlato de que esa dictadura generó un modelo económico que es el que ahora está vigente. Es decir, la gente no reaccionó contra el modelo neoliberal de la misma manera que reaccionó contra lo que gestó, el modelo neoliberal, que fue la dictadura. Es decir, la dictadura, como dice Rodolfo Walsh, la dictadura se implantó para poner un modelo económico. Los 30.000 fueron, entre comillas, una especie de mal necesario para implantar el modelo económico. Y si tenía que desaparecer 60, iban a desaparecer 60 porque el modelo económico era lo fundamental para la dictadura, por eso era una dictadura cívico-militar. Ahora, y con bendición eclesiástica. Ahora, lamentablemente, la lucha por los derechos humanos en todo el gobierno anterior ayudó a descubrir y a profundizar ese tipo de cosas, pero no a llevar a que la gente tenga muy claro que eso implicaba un modelo económico que es este modelo económico. Es el mismo modelo económico. Entonces, yo creo que ahí hay una gran crítica que yo haría para cuando volvamos. Digo, porque me parece que esto es fundamental que haya una conciencia. Es decir, cuando uno ve los países donde hubo terror, ejemplo, Alemania, como todavía hoy, tantos años después, siguen insistiendo, sigue habiendo leyes que prohíben, por ejemplo, que se hable del nazismo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, a pesar de eso, ganan diputados nazis, etcétera. Hay un movimiento neonazi en Europa muy fuerte. El movimiento neonazi en Europa. Fuera de todo eso, creo que nosotros tendríamos que tener muy claro, digamos, alentar, ¿no? Acá voy a contar algo que voy a hablar bien de debido. Pero, ¡ay, bien! no, pero fue una cosa que me pasó a mí. A ver, sí. La Casa del Bicentenario organizó en su momento unas jornadas que estaba, por ejemplo, Darius Stagensreiber y otros más, que era La Patria es el otro. Todo esto estaba financiado por el Ministerio de Debido. Que después, el programa se llamaba Igualdad Cultural. Y después de eso, la Casa del Bicentenario empezó una exposición, a pensar durante casi un año, una exposición sobre el tema el amor. Que después, cuando se creó el Ministerio de Cultura, todo eso pasó a Cultura. En la mitad del trabajo pasó a Cultura. El programa Enamorar era del Ministerio. Por eso, sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, yo participé porque yo fui asesor de toda la casa, en la Casa del Bicentenario, de la exposición sobre el amor. Que, entre paréntesis, todos los libros de la exposición sobre el amor que se gestaron para la gente, sobre el amor, no te estoy hablando sobre el amor, todos esos libros los tiraron a la basura. Sí, seguro. Una amiga que vivía en Santa Cruz, los recogieron, estaban los cartoneros recogiéndolos, los libros, y los llevaron a las escuelas, por ejemplo, en la zona de los Antiguos. Es decir, tiraron a la basura, porque es la pesada herencia, el amor es la pesada herencia, por eso de que la patria es el otro, es abominable. El amor planteado desde no adueñárselo nadie en especial, sino compartirlos todos. Sí, exactamente, por eso. Laicos, religiosos. Y también en Tecnópolis, también participé yo ahí, etcétera. Quiero decirte, digo, eso es, algo concreto, y no era una cosa que era, el otro, la patria es el otro. Ahora, si vos pasás por el centro, que lo quieren llamar CCK, para no decirle Centro Cultural Kirchner, ¿no? Vos vas a ver una frase de Borges que en el fondo está puesta para criticar la frase la patria es el otro. La patria no es de nadie. Una frase de Borges, como si a mí Borges me importara algo en lo que dice en temas políticos. Porque será el mejor escritor de la historia argentina, no sé, no es mi tema la literatura. Pero a la hora de lo ideológico, Borges y yo estamos en la sandía. Claro que sí. Y en realidad, a ver, si se quiere, la política pública esa de enamorar era una política pública que buscaba empezar a construir desde la patria hacia el otro, desde la mirada al otro, desde la empatía, desde el ponerse en el
en valor muchas culturas que son todas nuestras y pertenecen a nuestra patria, pero un poco también para adueñarnos de lo que hay, de lo que falta hacer, de cómo tenemos que construir, de cómo tenemos que trabajar en conjunto, y etcétera, etcétera, y sobre todo también la parte de cultivar los valores humanos, los que nos enaltecen como personas, que ahora se han dado cuenta, porque ahora el individualismo emprendedurismo. Claro, el individualismo va en contra de un criterio de emprendedor con mirada al entorno. Claro. Es mirarme el ombligo, y cuanto mayor beneficio tenga yo, ¿qué me importa? Que cada uno sea feliz, que cada uno sea feliz. Esa mentalidad zen no tiene nada que ver. Por eso digo, a ver, yo como cristiano, a ver, el corazón del Evangelio, el centro del Evangelio de Jesús es el amor. Yo estuve en una situación donde hubo un Estado que alentó que yo aportara para ese tema, lo cual es para eso que me hice cura, para hablar del amor, para alentar al amor, para promover el amor, para etcétera, etcétera. Que iba mucho más allá, una reflexión más allá de lo intelectual, que tenía que ver sobre realidades concretas, avancemos en seguir construyendo. Bueno, ahora tengo otro gobierno que me dice que cada uno sea feliz, así todos somos felices, por lo tanto yo me miro mi ombligo, me rasco mi ombligo, me saco la pelusa de mi ombligo y vuelvo a rascarme el ombligo. Y que en todo caso yo sea emprendedor. Qué bueno que yo soy emprendedor, que tengo 95 años y me cojo leña. Yo tengo un montón de emprendedores que veo en la 9 de julio, sí, que venden cositas. Sí, y que lo sacan a palazos si son los emprendedores, son senegaleses, por ejemplo. Claro, si son senegaleses que sacaban patas porque los emprendedores son solamente... a ver, el único emprendedor que parece que quieren que mantenga su estatus acá es Nicky Caputo, ¿no? Todo lo demás, si son emprendedores que tienen, por ejemplo, un tipo que toca la guitarra en el subte, palo. Si hay un tipo que vende tortas en la parrilla en la calle, palo. Sí, esos no son emprendedores. El tipo que pone la famosa parrilla que Macri lo felicitó, también se quedó sin la parrilla, palo. Sí, el de la panadería, el de la parrilla, esos emprendedores no. Los únicos emprendedores que sirven son los que tienen empresas, porque para eso están, ¿no? Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, blockchain, la tecnología que está revolucionando el mundo ahora con impacto social. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, la historia de Valentino, el niño electrodependiente que murió porque le cortaron la luz, y nuevos acuerdos y prácticas llegan a la industria de la moda. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el padre Eduardo de la Serna, referente del grupo de curas en la opción por los pobres. Pero las universidades ya las vamos cerrando lo posible, haciendo lo posible. O reconvirtiendo, las públicas tienen que privatizarse en algún punto, como está hoy el Ministerio de Educación sacando resoluciones para decir que, bueno, todo lo que es privado, privada, lo que fuere. Y después, si es posible, cerramos el Hospital del Cruce, que es una cosa de excelencia, que está entre los mejores hospitales de América Latina, pero lo cerramos o le sacamos el 43%, el UPA de acá, a 3 cuadras. Lo vimos cuando veníamos. Bueno, en el UPA le recortaron el 43%. Claro, o sea, de insumos ni hablemos, no entremos. Insumos tienen, me dijo la directora, porque el tema es que el UPA depende del hospital de Quilmes, ¿no? Claro. Que según lo que averigüé, cada UPA depende del hospital regional. De referencia. Entonces, claro. En este caso depende del hospital de Quilmes, y el hospital de Quilmes los provee de medicamentos. Medicamento no tiene ese problema, pero por ejemplo, no tiene pediatra. A ver, ¿cómo era esto de vale toda vida? Claro. Toda vida vale, que yo cuánto, y los chicos, que yo cuánto. Los chicos parece que valen nada más que 9 meses. Y en cuanto nacieron ya son que se embarazan por un plan, hay que matarlos desde chiquitos, y si vos vas al hospital no hay pediatra. Punto. Claro. Que se embrome. Bueno, esa es la hipocresía con la que se absolutamente. Muchos de los que estaban en contra del aborto incluso, como planteo, no estaban a favor de la vida después de nacido. No, sí, hay que matarlas a todas las de los pañuelos verdes. Hay que matarlas a todas las de los pañuelos verdes porque vale toda vida. No somos ridículos. Yo digo, hay una hipocresía muy importante, muy importante. Entonces, digo, pero vos fíjate, no hay pediatra.
hay cargos que todavía no les han confirmado, entonces hay días que la misma directora se tiene que quedar, por ejemplo, para cubrir porque no tienen cargos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, lo que estamos hablando es que, está claro, los pobres tienen que morir pobres. A ver, es la famosa frase del militar cuando fue el golpe del 55. El golpe se dio para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. No es cuestión de que el hijo del barrendero vaya a terminar una universidad. Sí, nuestra movilidad social ascendente, que fue la característica de nuestro país desde Perón a esta parte. Sí, exactamente. De eso se trata. En realidad sí lo vive nuestro país limítrofe con Pacífico. En Chile la realidad es o clase abajo o clase alta, ¿no? Exactamente. El que nace pobre hay 3 o 4 generaciones que hacen exactamente No, pero por eso, de eso se trata el modelo que están queriendo reimplantar en América Latina. La verdad que intenten hacerlo me molesta, me disgusta, me enoja un poco lo que haces vos. Ahora, que permee un planteo como ese me preocuparía mucho más. En tu parroquia, en tu ámbito de trabajo, en el lugar de tus fieles, ¿vos estás viendo que ellos tienen tan colonizada la cabeza o esta reacción les está haciendo recordar lo que habían olvidado hace 2 años y medio cuando algunos votaron? Y votaron a este gobierno. Yo no te podría hablar de la gente en general porque tendría que tener mucho más contacto con la gente en general, que es difícil de tener teniendo la parroquia, teniendo clases y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo que yo estoy hablando con muchos curas también, etcétera, digo, a ver, vemos que hay enojo, pero vemos que todavía, por ejemplo, el desacuerdo con el gobierno actual todavía no llega a decir antes estábamos mejor. ¿No? Porque el otro día, por ejemplo, también que fue en un bar, en un restaurante que me invitó un cura a comer, y había dos jóvenes que estaban indignados con el gobierno. Hay que matar, esto es terrible, esto no se puede más, esto es insoportable, así no se puede vivir, esto nos vamos a los caños, qué sé yo cuánto, pero si la única que queda es que vuelva la yegua, hay que volver a votar a Macri. Te hagan a tirarle un plato en la cabeza. Está bien, era un bar, era un restaurante, por lo tanto estamos hablando de clase media. Pero quiero decirte que en algunas cosas todavía me parece que ya la baja notable que hay de imagen de Macri todavía no llega a la actitud de decir, a ver, antes nos podíamos calefaccionar. A ver, estamos hablando de que tenemos frío, antes nos podíamos calefaccionar, pero si todavía sigue la cara sonriente del ángel de la guarda dulce compañía diciéndoles hicieron creer que podían tener calefacción. Lo dijo María Eugenia. Claro. Qué locura, ¿no? Qué locura, ¿cómo nos hicieron creer que se podía tener? Aparte, sí se puede. Sí. Lo dijeron ellos mismos dijeron, sí se puede. Ah, bueno, entonces, si se puede, tengamos calefacción. Pero no se puede porque tenés que pagarla y pagarla con un aumento del 500%. Injustificadamente, porque ya no sé qué responde ese criterio de la boca de la vida y toda la historia y poner valores que no existen. Sí, claro. Ahora, sí, y tampoco entender, como hacen muchos, esto de, bueno, antes estaba todo subsidiado, qué mal, el subsidio, qué mal. En los países desarrollados del mundo, en los países productores del mundo, efectivamente hay subsidio. Obvio. Y hay intervenciones estatales, a ver, hay regulaciones estatales. Si en Londres los jubilados viajan gratis en los transportes públicos, ¿qué? ¿Eso no se llama subsidio eso? Pero digo, para poner un ejemplo tonto. Subsidio, claro que es un subsidio. Claro que se puede subsidiar el 100% si vos querés que tu ingreso 100% lo destines a otra cosa, a educar a tus hijos, a comer bien, a tener linda tu casa, a tener un jardín, a ser feliz, ir al cine, viajar, conocer, informarte. Y cuando en Europa el tren no estaba subsidiado para que la gente viaje y entonces eso aumenta el turismo interno. Y eso no es subsidio. Sí, Estados Unidos es uno de los países que más subsidia a su población. Por eso. Y a su industria, y a su producción. A eso voy. Entonces, es decir, la palabra subsidio la transformaron en mala palabra, pero es una cosa absolutamente razonable. Es decir, no es que las empresas perdían. Subsidio quiere decir que el Estado paga. El Estado cubre la diferencia, pero la diferencia razonable. Obviamente. No la codicia desenfrenada que están acostumbrados. Obviamente. Bueno, lo que pasa es que es eso. Capitalismo salvaje, ¿no? Lo que pasa es eso, que ellos están acostumbrados a hacer lo que se les canta. Claro. Porque tienen ganas. No, pero ahora la gente tiene que pagar muchísimo dinero de una tarifa y a su vez el Estado tiene que pagar el resto que ellos mismos dicen, sin ninguna referencia concreta, que sale lo que seguramente no sale. Obviamente. De energía, de gas, yo les comentaba ayer a un grupo que en épocas después de muerto Jesús,
va surgiendo un movimiento de guerrilleros contra los romanos, ¿no? Entonces, se llaman los celotes. Y para conseguir el apoyo popular, una de las cosas que hicieron fue quemar los archivos de las deudas. Entonces nadie debía nada, y entonces toda la gente que estaban acogotados por las deudas, ya no debía nada, entonces apoyaron inmediatamente a este grupo. Y yo decía, sería como si nos metiéramos en las computadoras del Fondo Monetario Internacional y se borra todo y todo queda en blanco. El problema es que Macri les diría a los del fondo, nosotros les debemos, ¿eh? Claro. Sí. ¿Y cómo manejás también con esta realidad tan dura? Porque estuve un poco recorriendo Bernal antes de venir a verte. ¿Y cómo manejás la esperanza? ¿Cómo manejás esto de si este marco de comparación entre un modelo social nacional y la política actual es como tan difícil de instalar o de hacer visible, a pesar de que la gente disfrutó de un Conectar Igualdad, muchos de ellos han tenido agua y cloacas en sus domicilios, la misma jubilación, las jubilaciones, la realidad de obras que efectivamente disminuyeron accidentes, de obras que permitieron otra llegada y otra comunicación entre localidades, de un sistema interconectado nacional que permitió que, por ejemplo, Formosa no estuviera dependiendo energéticamente de Paraguay. A ver, un montón de cosas que bueno, este gobierno no le interesa valorar y la gente no le interesa o no ha podido entender porque nadie se lo explicó, pero está viviendo en la realidad. El cambio es cierto, se produjo un cambio nivelando para abajo a todo el mundo. Entonces, ¿cómo manejás vos, siendo cura, esto de no tengo trabajo, no sé qué va a pasar, mi hijo ya no puede tomar el colectivo para ir a la facultad si iba a la facultad, mi hijo no tiene nada para comer, porque te ves tener realidades distintas dentro de la igualación para abajo, ¿no? A ver, yo creo que el desafío es sobre todo comunicar. A ver, como cristiano yo tengo que anunciar el Evangelio. El Evangelio quiere decir buena noticia. Yo tengo que dar una buena noticia. A ver, y la buena noticia es concreta, no es una buena noticia de que se van a ir al cielo. Eso es opio del pueblo. Si yo tengo que ocuparme de dar una buena noticia que sea concreta, que sea real, no que sea ilusoria, que sea ficticia, etc. No es el estilo del amigo que va a ver al amigo que tiene su hija que se está muriendo y le dice, se va a curar. Eso no es una buena noticia, esto es una palmada y nada más. Yo creo que el desafío está ahí, en encontrar resquicios de buenas noticias concretas y reales en la vida de la gente, que por cierto en la misma vida de la gente hay pequeños resquicios, desde la solidaridad, desde un comedor, desde la posibilidad de que alguien le ponga el hombro a otro, pero esas son cosas que evidentemente son paliativos cuando debería haber un Estado presente, cuando debería haber justicia social, cuando debería haber soberanía política e independencia económica. Eso lo escuché en algún lado. Sí, es decir, entonces frente a todo ese tipo de cosas, el desafío es encontrar los brotes de buenas noticias reales, concretas, para comunicarlo. En primer lugar, la primera, creo que buena noticia es que estando juntos se hace mucho más fácil. Por ejemplo, podemos cortar la calle para que venga la luz. Si yo solo corto la calle, me pasa el bondi por encima. Si cortamos todos juntos la calle, el bondi se tiene que desviar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el desafío de ir encontrando juntos esos resquicios y bueno, y sabiendo que a veces, inclusive a veces puede haber algún exceso en algún corte de ruta, y yo lo lamento mucho si hay algún exceso, ¿no? Yo siempre tenía como fondo de pantalla en mi computadora un dicho de Libertad, una de mis ídolas, Libertad de Mafalda, que decía que una pulga no puede detener una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Claro. ¿No? Entonces yo creo que a veces las buenas noticias también pasan por más ronchas, y cuanta más roncha, yo más feliz me siento. Es
muy interesante la mirada del padre de la Serna sobre el vuelco a la derecha en Latinoamérica, sobre la influencia de los medios y el Poder Judicial, también sobre casos de líderes políticos como Lula en Brasil o sobre el pensamiento del Papa Francisco. Pero todo esto será parte de un nuevo programa de diálogo entre la doctora Minichelli y este referente del grupo de curas en la Opción por los Pobres. Los invitamos a compartirlo aquí en 40 minutos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado.